de Dios, que sea su palabra, Señor, y no palabra de ninguno de nosotros. En el nombre de Jesús se lo pido, mi Dios, y el pueblo dice amén y amén. Mis amados hermanos, que Papá Dios me los bendiga. Que Dios te bendiga más. Igualmente bendecimos a todos los que nos ven y nos verán a través de las redes sociales. Los niños, por favor, pueden subir. Los jóvenes, lo siento, están castigados, se quedan conmigo. Uy, ya parece que hay más niños que jóvenes. Ya pronto vamos a ver también por allá a Christopher, para la parte de arriba ahí, escuchando la palabra de Dios. Nadie dijo amén. Amén. Seguro que sí. Amén. Gloria a Dios. Amado hermano, como siempre, por reverencia a la palabra de Dios, si no hay alguna enfermedad que te lo impida, te pido que estemos de pie. Vamos a ir a la Biblia, a un versículo muy, pero muy conocido, y que inclusive hasta muchos no lo sabemos de memoria. Vayamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo ¿qué? 14, ¿cierto? Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas, si no lo pueden encontrar, está después de Primera de Crónicas. Y como oraba nuestra hermana, que Papá Dios abra nuestros oídos espirituales para que recibamos su palabra. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y la palabra de Dios se lee así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero como en este día la palabra es para nosotros, entonces, si se humillara el renuevo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran en sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pueden sentarse, amados hermanos. El tema del día de hoy es: necesitamos humillarnos ante Dios. ¿Cuántos orgullosos hay aquí? Uy, yo soy el único. Papá Dios, entonces háblame a mí. Y perdona a todos estos mentirosos. El tema del día de hoy es: necesitamos humillarnos ante Dios. Y las veces que hemos escuchado predicar, discipular o hablar acerca de este versículo, Segunda de Crónicas 7:14, la mayoría de los predicadores lo sacan del contexto para predicarlo y traer una enseñanza. La pregunta del millón es si ese versículo que acabamos de leer es nomás para el pueblo de Israel, para la nación de Israel, o si ese versículo también aplica para el pueblo o la iglesia en el día de hoy. Entonces, para que podamos entender eso, tenemos que estudiar ese versículo de acuerdo a ¿qué? Al contexto. Entonces sucede que en el principio, una vez Dios se le apareció a Moisés y le dijo que le construyera ¿qué? Un tabernáculo, porque él quería ¿qué? Morar en medio de su pueblo. Y Dios le dio la forma, las indicaciones, le dio el blueprint, los planes, para que Moisés lo hiciera. Y dice la palabra de Dios que el día que Moisés terminó de construir ese tabernáculo, dice que una nube cubrió aquel lugar. Y dice que Moisés no podía entrar al tabernáculo. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Dios había llenado ese tabernáculo. Pasaron los años y aparece en escena lo que la Biblia dice: un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién es? David. Y a David un día se levanta en la mañana siendo rey y dice: wow, yo siento el anhelo de mi corazón de construir un templo a Papá Dios de piedra, de ladrillo, de cemento. En el corazón de David. Tremendo anhelo, mi amado hermano.
porque se ve que era un tabernáculo que era portátil, había que cargarlo de lugar a lugar. Pero él quería construirle a papá Dios un templo grande y maravilloso. Pero ¿sabe lo que Dios le dijo? No. David, tú no me puedes construir un templo porque tú eres un hombre de guerra y has derramado demasiada sangre. Wow. ¿Sabe lo que eso nos enseña en el día de hoy? Que usted y yo podemos tener buenos propósitos, buenos anhelos, pero sueños y propósitos tienen que estar alineados con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Porque cuando están alineados con la voluntad de nuestro Padre Celestial, Él nos va a respaldar un 100%. Pasó el tiempo y es escogido como rey, ¿quién? Salomón. El rey Salomón, ¿hijo de quién? De David. Porque Dios le dijo a David, tú no me puedes construir el templo, pero uno de tu descendencia lo hará. Y como cuando Dios hace promesas, Dios las cumple, entonces un día fue elegido como rey Salomón. Y la Biblia dice que Salomón tenía 21 años de edad. Y cuando tenía 21 años de edad, dice la Biblia que se le apareció a Salomón por primera vez y le dijo, Salomón, pídeme lo que tú quieras. Y Salomón dijo, Señor, este pueblo es tan grande, yo no lo puedo gobernar, así que dame sabiduría, dame ciencia de ti. ¿Y sabe lo que Dios le dijo? Como no me pediste poder, riquezas, ni me pediste la mano de tus enemigos, yo te voy a dar sabiduría, ciencia, poder, riquezas. Pasó el tiempo y Salomón empezó a construir el templo. Y lo construyó. Dice que era tan lindo, tan bonito, que todas las paredes y todos los instrumentos que estaban allí, los utensilios, eran forrados, enchapados en oro puro. Y dice que cuando terminó de construir el templo, Salomón dijo, aquí falta lo más importante. ¿Y sabe qué era lo más importante? El arca del pacto. Y era lo más importante porque el arca del pacto representa la misma presencia de Dios. Y dice que él invitó al pueblo. Y cuando traían el arca del pacto, dice que venían 120 sacerdotes vestidos de lino fino. Y dice que venían cargando el arca del pacto. Y dice que entraban por el atrio, por el lugar santo, por el lugar santísimo. Y dice que cuando lo pusieron en el lugar santísimo, ¿sabe lo que pasó? Dice que una nube cubrió aquel lugar. Y tuvieron que salirse. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios estaba en aquel lugar. La presencia de Dios estaba en aquel lugar. ¡Wow! Y simplemente estaban transportando el arca al lugar santísimo. Y la presencia de Dios se apoderó de ese lugar que aquellos sacerdotes no podían entrar. El rey no podía entrar. Y dice la Biblia que cuando se fue a hacer la grabación, la presentación de ese templo, dice que Salomón le dejó saber al pueblo, y allí estaba todo el pueblo de pie. Todas esas horas el pueblo estuvo de pie. Aquí una vez le dice a los hermanos que se pongan de pie por referencia a la palabra de Dios y les duele. Ahí estuvieron como más de 3 o 4 horas de pie. De pie, mi amado hermano. ¿Sabe cuántos animales sacrificaron ese día para esa inauguración? Cuando yo lo leí, yo pensé que yo estaba ciego. 66,000 bueyes sacrificaron ese día. 66,000 bueyes. Yo dije, guau, 600 está bien, 6,000 está bien. Pero la Biblia dice que sacrificaron 66,000 bueyes. ¿Usted se imagina eso? Si usted pone todos esos bueyes de la puerta para abajo, te llegan hasta la Rubel. Es más, algunos de esos bueyes los tiene que meter ahí al Dunkin' Donuts para que se tomen un cafecito aunque sea. Y no solamente sacrificaron 66,000 bueyes, sacrificaron ese día 120,000 ovejas a papá Dios. ¿Y sabe lo que hizo Salomón? Dice que Salomón allí en el atrio se puso de rodillas, levantó las manos al cielo y oró a papá Dios. Y te voy a parafrasear, pero tú lo encuentras eso en el capítulo 5 y 6. Te lo voy a parafrasear más o menos cuál fue la oración que Salomón le hizo a papá Dios. Y le dijo, Señor, te doy gracias porque tú siempre cumples lo que prometes. Le prometiste a mi padre David que ibas a construir un templo y aquí está. Le prometiste a mi padre que alguien de tu descendencia lo iba a arear y aquí estoy. Señor, yo te pido que en esta casa a partir del día de hoy que tú habites en ella, que te dignes en habitar en este lugar. Padre,
Y cuando yo tenga alguna necesidad y yo venga y te clame, por favor, que tú me escuches. Y cuando alguien del pueblo, entre sus hermanos, están peleados y vengan y clamen ante ti, que tú los escuches. Padre, y cuando nosotros, el pueblo, callamos cautivos ante otras naciones y te clamemos a ti, que tú nos escuches. Que cuando haya alguien del pueblo que está enfermo, papá Dios, y clamemos a ti, que tú nos escuches. Y cuando venga el extranjero, cuando venga el gentil y clame a ti, que tú los escuches. ¿Para qué? Para que tu nombre sea glorificado, para que las demás naciones te conozcan. Esta fue la oración que hizo Salomón. ¿Y sabe lo que pasó? Que cuando Salomón terminó de orar, dice que el fuego del cielo consumió todo ese sacrificio. Todo ese holocausto lo consumió papá Dios. Y lo que el pueblo hizo fue que se puso de rodillas. ¿Tú sabes por qué? Porque por tercera vez y segunda en el templo, la nube cubrió aquel lugar. Y era la misma presencia de Dios. Que querían entrar de nuevo allí al lugar santo y al lugar santísimo. Pero no podían de entrar porque la presencia de Dios no lo permitía. Hicieron fiesta, hicieron celebración, 23 días. Yo espero que el día que yo me case, ustedes me puedan pagar por una boda de celebración de 23 días. Y al cabo de 23 días, ¿sabe qué pasó? Recuerda cuando David fue nombrado rey, tenía 21 años. Salomón, tenía 21 años. Han pasado 20, ¿o cuántos años tiene ahora Salomón? 41. Se le aparece papá Dios a Salomón. Pero en esta oportunidad no se le aparece para decirle, Salomón, pídeme lo que tú quieras. Mire lo que le dice papá Dios a Salomón. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 12 y 13. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 12 y 13. Leemos. Lo tiene en su pantalla. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, esto es lo que debes de hacer. Le dice Salomón, yo he escuchado la oración que tú me hiciste, que cuando cierre los cielos, que ustedes van a orar, y que yo abra los cielos, y cuando estén enfermos yo los voy a sanar. Yo he escuchado tu oración. Pero Salomón, si tú quieres que yo te conteste, hay 4 cosas que debes de hacer. Primero, humillarte ante Dios. Segundo, orarle a Dios. Tercero, buscar su rostro. Y cuarto, arrepentirse de sus pecados, de sus malos caminos. Entonces la pregunta en este día es, ¿a quién le estaba hablando ese versículo, papá Dios? Si lo estudiamos del contexto, Dios le estaba hablando ¿a quién? Al pueblo de Israel. La pregunta es, ¿nos estará hablando a nosotros también? Amén. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos del pueblo de Dios. Porque la iglesia es el pueblo de Dios. Y segundo, porque ese principio espiritual no ha cambiado. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos habla que de humillarnos, nos habla de orar, de buscar el rostro de Dios, de arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces ese principio no ha cambiado, sigue siendo el mismo. ¿Y qué fue lo primero que dijo? Si se humillare mi pueblo. Pero ese mensaje es para mí, porque yo dije que cuántos orgullosos habían aquí, yo fui el único que dije que amén. Ese mensaje no es para ustedes, así que no se sienta mal por lo que yo voy a decir el día de hoy. ¿Sabe lo que es humillarse? Dice, es abatir nuestro orgullo y altivez. Es abatir nuestro orgullo y nuestra altivez. Mire lo que dice Miqueas 6:8. Se lo leo. Miqueas 6:8 dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Dios, 700 años antes de Cristo, le estaba diciendo a Miqueas que era la forma de comportarse.
Vivir, ser justos, ser misericordiosos, pero ¿qué? Humillarnos ante Dios. Y eso cuesta. Y eso cuesta. ¿Qué es humillarnos? Es dejar nuestro amor propio e inclinarnos a Dios en señal de sumisión. Amor propio. Wow. Amor propio. Miren lo que dice Efesios 4:2. Efesios 4:2 dice, ¿con toda qué? ¿Lo tiene en su pantalla? ¿Qué pasa? ¿Están mudos? Espera, esto apenas está empezando. A lo mejor posiblemente a la mitad del mensaje, ya a la mitad ya yo aquí. Pero ahí dice que, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros, en amor. Pablo, hablándole ¿qué? A los efesios, y a través de esa carta a los efesios, te está hablando a ti y a mí, que debemos de vivir ¿qué? Vidas dignas, y para vivir vidas dignas delante de Papá Dios, debemos ¿qué? De humillarnos. Pero no, es que el problema es que a veces hieren el amor propio. Hace unos meses atrás fui a un lugar a hacer una vuelta, y el security se supone que para poder entrar a ese lugar, es un edificio federal, tú tienes que esperar que el security abra la puerta. Y yo esperando a que el hombre me abriera 2, 3, 4 minutos, 5, 6, 7 minutos. Le digo, oye, ¿qué pasa contigo? Le dije yo, ¿qué pasa contigo? ¿A ti te pagan por hablar por teléfono o para qué? Y empezamos a discutir. Y aunque no le dije ninguna palabra, pero discutí con el hombre. Hice la vuelta, estoy llegando a mi casa cuando el Espíritu Santo me redarguyó y me dijo, no. Esa no es forma de que tú hubieras hablado con el hombre. Y uno trata de excusarse, su amor propio. Señor, pero yo no le dije ninguna palabra. Y es más, él empezó. Mira, señor, 7 minutos en el celular y no me atendía. ¿Eso qué? Es amor propio. Nos cuesta pedir perdón. ¿Sabes lo que me tengo que hacer? Devolverme, ir a aquel lugar. Y cuando me dijo, ¿y ahora qué quieres? Dije, no, vengo a pedirte que me perdones. Porque la forma como te hablé no es la adecuada. No, pero ¿qué? Dije, por eso mismo te digo, vengo a pedirte que me perdones. Y me fui. Y sentí que un gozo en mi corazón. Pero a veces entre nosotros hay problemas, hay inconvenientes, y nos duele pedir perdón. No, que venga el hermano o que venga la hermana. No, que sea mi esposo que me pida perdón, el otro que sea la esposa. ¿Eso qué es? Amor propio, eso es orgullo, mi amado hermano. ¿Usted sabe qué es? Que yo estoy discutiendo quizás con el problema con el hermano Pablo, y que yo espere hasta el día que vamos a coger la cena del Señor para ponerme a cuenta con Él. ¿Cómo se llama eso? Se llama orgullo, altivez. Necesitamos humillarnos ante Dios. ¿Qué es humillarnos? Es reconocer nuestra prepotencia, arrepentirnos y reconocer que necesitamos de Dios. Salmo 51:17 dice, Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabe quién escribió esas palabras? David. Porque David era rey, y David se acostó con la mujer que no tenía que acostarse, con Betsabé, y mandó a matar a su esposo, pero él pensó que como era rey, entonces que él podía mandar y hacer lo que le diera la gana. ¿Era qué? Prepotente, era altivo. Hasta el día que Papá Dios mandó a Natán y lo confrontó. Y le tocó ¿qué? Arrepentirse. Y por eso es que David dice que al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Wow. La Biblia nos dice que hay un rey llamado Manasés. Dice que fue escogido por Dios a la edad de 12 años. Pero tan pronto fue escogido por Dios a la edad de los 12 años, dice que pasaron unos años y su corazón se alejó de Dios. Hizo que el pueblo se alejara y adorara a otros dioses. Este hombre llamado Manasés fue tan malo que cogió a sus propios hijos y los quemó como sacrificio a otros dioses. ¡Wow! Malo, no, ese no era malo, era malísimo. Ese tipo era un demonio. ¿Sabe lo que hizo? Trajo ídolos, imágenes y los puso ¿dónde? Al frente de la misma arca de pacto. ¡Wow! Pero un día Dios, la Biblia dice ¿qué? Dice que al corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Pero un día, que esa altivez, esa prepotencia, Dios mandó ¿a qué?
a comandantes del ejército de Siria, le pusieron cadenas y lo llevaron preso a Babilonia. Y estando allí preso, ¿sabe lo que él hizo? Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 12 y 13. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 12 y 13 dice: Mas luego que fue puesto en angustias, ¿qué hizo Manasés? Dice, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado, fue atendido por Dios, oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Y entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. A pesar de todo lo malo que había hecho, dice que él se humilló y le oró a Dios y Dios lo escuchó. Y lo regresaron de nuevo para Judá, donde dice que hasta el día que murió hizo lo recto ante los ojos de Dios. Cuarto, ¿qué es humillarnos? Es acercarnos a aquel que todo lo puede, rendirnos a Él y aceptar su voluntad. Es acercarnos a aquel que todo lo puede, rendirnos a Él y aceptar su voluntad. Usted y yo sabemos que Dios es soberano, ¿cierto? Que Dios es todopoderoso y que para Dios no hay nada imposible. Pero eso no me da motivo a mí, a que yo le diga, Señor, tú conoces mi necesidad económica, si tú me bendices con este trabajo, entonces yo te voy a servir. ¿Ah? Eso no me da motivo a mí para ir ante la presencia de Dios, Señor, estoy teniendo problemas con mi esposa, pero si tú me evitas el divorcio, entonces yo me voy a consagrar a ti. Señor, mi esposa está enferma, Señor, pero si tú la sanas, yo te voy a servir a ti. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama orgullo, prepotencia. Porque me sane o no me sane, me supla o no me supla, yo le voy a servir a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para ponerle condiciones a Dios? Cuando haríamos de humillarnos, Señor, yo sé que tienes el poder para sanar a mi esposa, pero si tú quieres y la sanas, gloria a Dios, pero si no, yo voy a aceptar tu voluntad. Y cuando aceptamos la voluntad de Dios, créame que van a ocurrir milagros en nuestras vidas. Milagros en nuestras vidas, amado hermano. A veces perdemos las bendiciones de Dios, ¿sabe por qué? Por nuestra altivez, por nuestra arrogancia. ¿Sí? Y varios ejemplos están en la Biblia. Mira Saúl, ¿quién fue el primer rey en Israel? Saúl. Saúl fue escogido por Dios. Y dice que el día que fue escogido por Dios, dice que profetizó, dice que el Espíritu Santo vino sobre él y profetizó. O sea, como certificando que era escogido por Dios. Escogido por Dios, certificado por Dios. Pero ¿cómo murió Saúl? Él mismo se mató. Sí. Dice que estaban en guerra con los filisteos. Y los filisteos mataron a sus 3 hijos. Y después él le dijo al escudero, traspásame. Y el escudero tuvo temor y no traspasó. Entonces, ¿sabe lo que hizo Saúl? Cogió la espada y él mismo se mató. Y uno decía, pero si un hombre de Dios, un varón de Dios. Claro, cuando empezó. Cuando Dios lo llamó era bien humilde. ¿Yo? De la tribu más pequeña de Benjamín, no lo puedo creer. Pero pasó el tiempo y fue desobediente a Dios. Cuando le dijeron que fuera, cuando Dios le dijo, vean de las amalecitas y destruyelos todos, ¿qué hizo él? Le perdonó la vida al rey y trajo supuestamente algunos venados, ovejas, para ofrecer sacrificio a Dios. Y se puso a ofrecer cosas que no le correspondían, porque era rey pero no sacerdote. Y por eso perdió ¿qué? La unción, el respaldo de parte de Dios. Nuestro orgullo, nuestra altivez, nos puede hacer ¿qué? Perder las bendiciones de Dios. Hay otro ejemplo del rey Usías. Dice que el rey Usías fue elegido como rey a la edad de los 16 años de edad. Pero este rey dice que hizo lo bueno ante los ojos de Papá Dios. Que durante años él hizo lo bueno ante los ojos de Papá Dios. Y dice la Biblia, hay personas que no usan la palabra, pero la palabra en la Biblia lo dice, que durante todo el tiempo que Usías sirvió a Dios y le fue fiel, Dios lo prosperó. Durante todo el tiempo que Usías le sirvió a Dios, Dios los prosperó. Es más, dice que en aquel tiempo no había una nación que tuviera un ejército tan poderoso como el que tenía Usías. Dice que tenía cerca más o menos de 300,000 hombres para ir a la guerra.
Dice que la tecnología más avanzada la tenían ellos. Porque recuerde que en aquel tiempo, yo lo que usted ha visto en las películas, se usaban los arqueros y tiraban las flechas. No, ellos han inventado una máquina donde tú puedes poner 30, 40 flechas y salían. Y tenían esa máquina ¿dónde? En las torres, ahí en la ciudad, para cuando el enemigo se acercaba. Es más, dice que tenían ondas, pero no onda la moto, la mano de la Kawasaki, sino ondas, la que usó David. Y dice que había hombres allí, en las torres, expertos. Cuando acababan las flechas, ¿usaban qué? Esas ondas, para acabar con los hombres. Fue próspero y fue bendecido. Pero a veces cuando somos prósperos y somos bendecidos, sacamos el pecho para afuera. Porque mire lo que le pasó. Segunda de Crónicas 26, 16. ¿Estoy predicando muy rápido o estoy bien? ¿Estoy bien? Ok, gracias, gracias. Me siento bien. Mi orgullo se me sube. Cuando usted dice que estoy bien, yo me siento muy, muy contento, muy orgulloso. Segunda de Crónicas 26, 16. Mire lo que le pasó. Cuando Usías dice, leemos, mas cuando ya era fuerte, su corazón, ¿qué? Se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Wow. Bendecido por Dios, protegido por Dios, Dios le suplía. Pero ¿qué hizo algún día? Se creyó la mamá de Tarzán. Y dice que entró al templo a ofrecer ¿qué? Incienso. Y dice que el rey Azarías, que el sacerdote Azarías entró al templo con 80 sacerdotes y le dijeron, rey Usías, salte de este lugar, porque tú eres rey, pero a ti no te corresponde ofrecer sacrificio. Es a los de la tribu de Leví. ¿Y sabe lo que el hombre hizo? Dice que estaba el incienso así, y dice que en el templo de ellos, al frente del mismo del templo de ellos, dice que sintió ira, dice que se enojó. Y en el momento que se enojó, ¿sabe qué pasó? La lepra empezó a invadirlo. Y hasta sus últimos días de vida, tuvo lepra. Aquel hombre que había sido próspero, bendecido, cercado por Dios, se enalteció ¿para qué? Para su ruina. Y perdió su reinado por eso. Y amado hermano, usted podrá ser ujier de esta iglesia, o diácono, o maestro. Podemos ser ancianos, pero eso no te da motivo a ti, razón para sentirse mejor que los demás. Oh, no sé si me están escuchando. Ninguna posición que tú tengas dentro de la iglesia te da motivo para sentirte ¿qué? Superior a los demás. No te creas que tú eres la última pesticona del desierto, porque no lo eres. Porque no lo eres. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales, mi amado hermano. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Me decía una hermana hace como 6 meses atrás, en la calle. Me decía, hermano Rodrigo, ¿usted quiere saber la razón por la cual yo me fui de la iglesia? Y yo dije, hermana, la escucho. Y me dijo, porque pusieron a predicar a 2 hermanos que son neófitos. Por eso yo me fui de la iglesia. ¿Sabe lo que la palabra neófito significa? Recién plantado. Alguien que apenas está aprendiendo. Yo guardé silencio y me fui para mi casa. Pero sentí una tristeza en mi corazón porque dije, wow, ¿quiénes somos nosotros para estar forjando las decisiones que Papá Dios toma? Porque yo me acuerdo hace 14 años atrás, cuando prediqué por primera vez. Por primera vez prediqué. Y me acuerdo que tenía diarrea, tenía fiebre, sudaba, temblaban mis piernas. Y me paré ya en aquel lugar, allí en el Bronx, y mi predicación duró de 7 a 10 minutos máximo. ¿Sabe por qué? Porque yo era un neófito en la palabra de Dios. Han pasado 14 años y hasta el día de hoy yo sigo siendo un neófito en la palabra de Dios. Porque cada vez cuando voy a la palabra de Dios, Dios me enseña algo nuevo. Entonces, ¿quién eres tú para que te creas mejor que los demás? ¿Quién eres tú para que estés diciendo quién o no merece tal o otro cargo? Eso es arrogancia y altivez del espíritu. Ustedes vinieron porque querían que Dios les hablara. No se enoje conmigo, hable con Papá Dios. Hable con Papá Dios. Y en cierta ocasión, yo me siento que he predicado como 2 horas. Yo, el hermano Danilo, contento. Él sabe que entre más predique mejor, ¿cierto? Pero dice que en cierta ocasión
Jesús mandó a uno de sus mensajeros para que fueran a una aldea y prepararan un lugar para ellos, para cenar y compartir. Y estos mensajeros fueron a una aldea samaritana y allá le dijeron, no se vistan que aquí no van, usted no puede entrar aquí. Pues como no los dejaron de entrar, sus discípulos, Jacobo y Juan, ¿sabe lo que dijeron? Señor, ¿qué tú quieres que hagamos? Que le oremos a papá Dios para que descienda fuego del cielo y lo consuma. ¡Wow! Y el Señor lo reprendió. ¡Qué orgullo! ¡Qué altivez! Y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces, mi amor hermano. Cuando nos enojamos con alguien en el trabajo, cuando nos enojamos con alguien en la iglesia, ¿qué es lo que queremos hacer? Vengarnos. Quedamos resentidos, no le haremos durante ese tiempo. ¿Cómo se llama eso? Orgullo, altivez. Tenemos que venir ante papá Dios y humillarnos, cualquiera que sea la situación. Usted dirá, bueno, es algo injusto. Bueno, aunque sea injusto, usted y yo debemos ir ante la presencia de Dios y Él hará. Y Él hará. Filipenses 2:3 dice, leemos Filipenses 2:3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien que, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sabe lo que Pablo nos está diciendo a través de la carta de Filipenses? Que no debe existir ese espíritu, ¿cómo se llama? Competitivo. Si el hermano Danilo predica bien, yo voy a predicar mejor, yo voy a enseñar mejor. ¿Qué es eso, mi hermano? No. Ese espíritu competitivo no va a existir en la iglesia. Si la hermana oró bonito, yo voy a orar mucho mejor. ¿Qué es eso? Cuando Pablo nos está diciendo que el espíritu que nosotros tenemos que tener, ¿qué? Una actitud que humilde, una actitud de armonía. Si usted quiere competir con alguien, hágalo, pero compita con usted mismo. Sea mejor esposa, mejor hijo, mejor ciudadano, mejor trabajador, mejor siervo de Dios. Pero que sea usted mismo, que compita con usted mismo. Que cada día nos esforcemos, ¿para qué? Para ser mejor ante la presencia de Dios y a Dios le agrade la forma como nosotros damos un testimonio. Primera de Pedro 5 y 6 dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. ¿Cuántos jóvenes aquí? Levanten la mano. Eso, amén. El hermano Pablo también se anotó. Y la hermana Nelly también, Señor. Pero ahí continúa, ahí dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. Y escuchen bien lo que dice. Y todos, ¿quiénes somos todos? Toda la iglesia, diáconos, ancianos, los que predican, los maestros, todos, dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos, ¿en qué? De humildad. ¿Por qué nos debemos de revestir de humildad? Dice ahí, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y no termina, miren lo que dice, humillados pues, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Necesitamos humillarnos ante Dios. Hay una parte de la Biblia, te la voy a decir, y después quiero que reciba eso en lo espiritual. La Biblia dice que Jesús se estaba acercando a Jericó, y dice, cuando Jesús estaba entrando a Jericó, había un árbol de sicomoro y había un hombre montado en ese árbol. El árbol de sicomoro llega a medir hasta 30 metros de altura, o sea, es grande, y 6 metros de ancho. Dice que Zaqueo se subió a ese árbol, ¿por qué? Porque Zaqueo, dice la Biblia, que era bajo estatura y quería ver a Jesús, y cuando él salió y vio a la multitud, pues él, y dijo, no está el hermano Stanley para que me tenga una escalera para llover, pero allí había, ¿qué? Un árbol de sicomoro, y él se subió. Escuche bien, cuando Jesús lo vio, Jesús lo llamó por su nombre. Primera vez que lo veía, Jesús lo llamó por su nombre y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que yo hoy pose en tu casa. Pues ¿sabe qué? Para muchos de nosotros, ese árbol de sicomoro es nuestro orgullo, es nuestra arrogancia, es nuestra altivez. Y en el día de hoy, Jesús nos mira y me dice ahí, Rodrigo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa.
No podemos anhelar estar ante la presencia de Dios cuando estamos llenos ¿qué? De orgullo, de arrogancia, de prepotencia. Tenemos que bajarnos de ese lugar. Date prisa y desciende. Desciende significa ¿qué? Bajarse. ¿Sabe cómo me siento hoy yo? Yo no sé, a algunos le dice un mico, un mono, un chimpancé. Así yo me siento hoy. Como cuando le han dado una paliza. Porque cuando papá yo me dio esta palabra hace 2 semanas para acá, me ha dado garrote. Me siento así. Y como ustedes saben que yo me gusta compartir, yo no me gusta. Yo dije, Señor, pero al menos dale a los hermanos también. Dale garrote a los hermanos también. Háblales a ellos también. Hay que compartir, sí o sí. Hermano, necesitamos bajar de nuestro orgullo. Necesitamos humillarnos ante Dios. Voy a hacer pregunta y no me respuesta. En esta iglesia hemos hecho vigilias y ayunos. Hemos hecho más vigilias que ayunos y le dije, Señor, perdónanos por eso. Pero hemos hecho más que vigilias que ayunos. No levante la mano. No la levante. Pero yo digo, levante la mano los que han estado en una vigilia. Yo le garantizo que mínimo 20 a 30 manos se levantan. Que hemos estado en vigilias. Pero yo le pregunto, levante la mano los que han estado en ayuno. Yo le aseguro que 7 o máximo 10 hemos estado aquí. ¿Por qué? Por nuestra arrogancia. No queremos madrugar. ¿Por qué cree que llegamos tarde a los cultos? Por nuestra arrogancia, por nuestra altivez, mi amado hermano, no se enoje conmigo. Es razón. ¿Por qué usted no llega tarde a su trabajo? Porque lo botan. Pero como es la casa de papá yo, entonces llegamos cuando queremos, cuando nos da la gana. Pero así decimos, ay Señor, pero yo te amo tanto, tanto. Pero llegas tarde. Yo sé dónde está tu amor. O sea, nuestras palabras no coinciden con nuestras acciones. Ay, esto me gustó. Antes de decir la otra parte, déjame decirte algo. Yo no cuento las ofrendas, yo no cuento eso. Gracias a Dios, quizá algún día me tengo que contarlo, lo haré. Así que nadie puede decir, el hermano Rodrigo lo está diciendo por mí. No. Usted no puede decir que el hermano Rodrigo va a decir esto por usted, porque yo no sé. Pero Dios sí lo conoce a usted. Cuando hablamos de las ofrendas generosas, ¿sabe por qué la mayoría de gente, no hace ofrendas generosas? ¿Tú sabes por qué? Porque son tacaños, porque son macetas, no sé cómo se llama en su país. Esa es la realidad. ¿Y sabe por qué? ¿Eso se llama qué? Eso se llama orgullo. ¿Y sabe por qué se llama orgullo? Porque ese trabajo que usted tiene viene de Dios. Porque esa casa que tú tienes viene de Dios. Porque el carro que usted tiene viene de Dios. Entonces, cuando nosotros reconozcamos que todo lo que viene de Dios, no nos va a importar qué, ofrendar para el Señor. Pero es el orgullo y la arrogancia que nos mantiene que, no, yo me voy a quedar pelado, yo voy a quedar pobre si hoy. Si todo lo que viene de Dios, mi amado hermano. Ese fue el primer paso, humillarnos ante Dios. El segundo, Dios le dice a Salomón, tienen que humillarse, primer paso. ¿Tú quieres que te responda a tus oraciones? ¿Quieres primero que todo? Primer paso, ¿qué? Humillarnos. Segundo paso, deben de orar. Iglesia. Primer paso, debemos ¿qué? Humillarnos. Segundo dice ¿qué? Debemos orar. El Salmo 55, 17 dice, Salmo 55, 17 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. ¿Y qué es orar? Hablar con Papá Dios. Sencillamente eso, hablar con Papá Dios. Santiago dice que la oración del justo ¿qué? Puede mucho. Y en Juan la Biblia dice que todo lo que usted y yo pidamos de acuerdo a su voluntad, ¿el qué? Él lo hará. Y en el libro de los Hechos dice la Biblia que Pedro estaba preso. Y dice que tenía doble cadena en sus brazos. Y dice que a cada lado tenía un guardia. Y afuera había más guardias. Y resulta que Herodes dijo, mañana yo lo voy a sacar y lo voy a matar. Dijo Herodes. Pero dice que mientras Pedro estaba preso, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Dice que estaban orando. Dice que estaban clamando. Dice que estaban ¿qué? Intercediendo.
Y esa misma noche, dice que un ángel se le apareció a Pedro y le dijo, oye, despierta, perdóname que te interrumpa tu sueño, pero despierta que nos tenemos que ir. Porque había una iglesia que estaba, ¿qué? Orando. Y por eso en Filipenses 4:6 dice, Pablo dice, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Todos tenemos peticiones ante Papá Dios, todos. Pero dice que el qué, que lo presentemos ante Dios con acción de gracias. ¿Qué quiere decir con acción de gracias? Que esperemos en su voluntad. Porque su voluntad dice la Biblia que es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Y sabemos que aunque hay muchas peticiones, tenemos 3 peticiones por las cuales estamos orando y clamando, que es que por el bebé, por Cristo, pero yo digo que es un luchador, es un guerrero, no se quiere dar por vencido, y seguimos orando por él. Seguimos orando por nuestro hermano Karim, por las cosas que van a pasar en su vida, por nuestra hermana Anunciación, y seguimos orando uno por otros, y creyéndole a un Dios poderoso, que no ha cambiado, y que sigue haciendo milagros, y que es todopoderoso, clamándole a ese Dios. Y le dice a Salomón, Salomón, deben de humillarse, Salomón, deben de orar, pero Salomón, otra cosa que deben de hacer es buscar mi rostro. ¿Y sabe por qué Dios le dijo eso a Salomón? Porque el pueblo había dejado a Dios, se había alejado de Dios, y para que volvieran de él. Mira lo que dice Salmo 105:4. Salmo 105:4. Dice, buscad a Jehová y su poder. ¿Buscad siempre qué? Su rostro. La palabra en hebreo para rostro significa ¿qué? Presencia. Buscar la presencia de Dios. Jeremías 29:13 dice, Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías le da a saber al pueblo de Israel que ellos, por sus pecados, van a quedar cautivos 70 años. Pero que al fin de los 70 años, Dios los va a traer de nuevo a su tierra. Pero que cuando ellos lo busquen de todo corazón, ¿ellos qué? Dios los va a encontrar. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo nuestro corazón. Y esa es la actitud que en el día de hoy debemos de tener. Buscarlo de todo corazón, sin condición alguna. Salmo 63:1 dice, Salmo 63:1, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Wow. Quizás no hemos estado en un desierto, pero eso en esos calores cuando estamos aquí, ¿qué es lo que más deseamos? Un vaso de agua. Y eso es lo que dice el salmista. Mi alma tiene que sed de ti, de buscar de su presencia. Porque muchas veces podemos estar en una fiesta y sentirnos gozosos, en un partido de fútbol nos sentimos gozosos, pero por dentro nos sentimos vacíos. Y nos sentimos vacíos, ¿y sabe eso con qué se llena? Con la presencia de Dios, con el rostro de Dios. Números 6:25 dice, Números 6:25, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Alguna vez a usted le han dicho esas palabras? A mí a veces me lo han escrito, y yo sé que algunos de ustedes también se lo han dicho a algún hermano. Hermano o hermana, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Pues en ese número 6:25, Dios le dijo a Moisés que bendijera a todos los sacerdotes. Que bendijera a todos los sacerdotes. Entonces Moisés en esa oración le dice eso. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Buscar el rostro de Dios es buscar intimidad. Y esa intimidad la logramos ¿con qué? Con leer la palabra de Dios, con la oración, con los ayunos, con la vigilia, con la alabanza. Entonces el rostro de Dios se va a reflejar en nuestras vidas. Vamos a reflejar ¿qué? El amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, la bondad de Dios, la nobleza de Dios, la mansedumbre de Dios, la humildad de Dios y la santidad de Dios.
Cuando nosotros lo buscamos y lo buscamos de todo corazón, eso se va a reflejar en nuestras vidas. Y cuarta cosa, Salomón le dice, si ustedes se humillan, si ustedes oran, si ustedes buscan su rostro, pero Salomón, me falta una más, si se convierten de sus malos caminos. Eclesiastés 7:20 dice, Eclesiastés, ¿se dice así bien? No, con tilde, ¿cierto? Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Nosotros no somos esclavos del pecado. Nosotros, si tú tienes a Cristo en tu corazón, no somos esclavos del pecado. Pero la Biblia dice que el pecado muere a nosotros. Y como el pecado muere a nosotros, pues nosotros tenemos que arrepentirnos cuando le fallamos a Dios y ante la presencia de Dios. Isaías 55, 6, 10, 6, 7 dice, Isaías 55, 6, 7, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será ¿qué? Amplio en perdonar. Necesitamos ¿qué? Renunciar al yo, al ego. Y aquí en otras palabras nos está hablando ¿qué? De una santificación instantánea. Algún día usted y yo éramos, como dice la palabra, éramos impíos. Alguien nos predicó el evangelio, nosotros nos arrepentimos, aceptamos a Jesucristo, entonces tuvimos ¿qué? Una santificación instantánea, porque ahora podemos entrar libremente ¿qué? Ante la presencia de Dios y ser escuchados por Él, porque Él nos ve santo. No porque seguimos en pecado, pero hemos sido lavados ¿qué? Con la sangre de Jesús. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él ¿qué? Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago nos deja saber que durante el tiempo que usted y yo estemos sirviendo a Dios, se nos va a ensuciar. Así como ensuciamos las manos, nos vamos a ensuciar. ¿Por qué? Nos dio por criticar, por quizá por ver una mujer, esto, lo otro. Nos estamos ensuciando. Entonces necesitamos ¿qué? Lo que aplicábamos la otra vez, una santificación progresiva. Pedirle a Dios que nos vaya moldeando, que nos vaya cambiando. Porque por nuestra naturaleza pecaminosa no vamos a entrar así ante la presencia de Dios. Salmo 24, 3, 5 dice, Salmo 24, versículo 3 y 5 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Es la pregunta. Ahora, ¿cuál es la respuesta? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Amado hermano, ese principio no ha cambiado. Ese principio espiritual que Dios le manifestó a Salomón es el mismo principio hasta el día de hoy. Nosotros necesitamos ¿qué? Humillarnos, nosotros necesitamos orar, nosotros necesitamos buscar su rostro y nosotros necesitamos ¿qué? Apartarnos de nuestros malos caminos. ¿Para qué? Dios le da la promesa. Si usted hace esas 4 cosas, entonces yo voy a escuchar sus oraciones, yo voy a perdonar sus pecados y yo voy a sanar la tierra, o en otras palabras, yo voy a contestar sus peticiones. Conclusión. Alguien que diga gloria a Dios. Conclusión. Primero que todo, todos estamos pasando por situaciones, todos, quizás sean económicas, familiares, sentimentales, enfermedades. Pero no diga, mi amado hermano, que usted tiene mala suerte. No diga que a usted todo le va de mal en peor. No diga, no, fue que me hicieron un maleficio. O me levanté con el pie izquierdo. Y mucho menos diga, es que a mí Dios no me escucha. No diga eso, mi amado hermano. Mire lo que dice Isaías 59, 1, 2. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No tenemos excusa ante Dios, mi amado hermano. La palabra de Dios no miente, dice que no se ha cortado su mano para salvarnos, para redimirnos, para perdonarnos. Segundo,
A veces decimos, yo declaro cielos abiertos. Yo declaro unción sobre mi vida. Yo declaro bendición sobre mis hijos. Yo declaro prosperidad. Usted y yo podemos declarar lo que nos dé la gana. Sí, usted declara todo lo que le da la gana hasta que canse. Hasta que le vuelan los dientes y te ha querido el dentista. Pero eso no quiere decir que Dios va a abrir los cielos. Si usted está en el día de hoy, está pasando por situaciones, cualquiera que sea la situación, ya escuchó lo que Papá le ha hablado el día de hoy. Necesitamos humillarnos, necesitamos orar, necesitamos buscar su rostro y necesitamos arrepentirnos de nuestros malos caminos. Tercero, reconozcamos en este día, mi amado hermano, quitémonos la capa que tenemos de quererle mostrar a los hermanos que quizás como líder o el tiempo que llamo el evangelio, que todo está bien. No, no, no. Usted no se puede engañar a usted mismo y usted no puede engañar a Dios. Tenemos que reconocer el día de hoy que estamos alejados de Dios, que estamos en decadencia espiritual, mi amado hermano. En decadencia espiritual. Porque cuando usted reconoce que necesita a Dios, mire, si aquí hay alguien todos que necesita a Dios, soy yo, mi amado hermano. Soy yo. Porque si usted tiene un vicio de alcohol y lo quiere dejar, lo primero que debe hacer es reconocer que necesita ayuda. Y en el día de hoy, usted y yo debemos de soltar esa capa de orgullo que tenemos y reconocer que necesitamos de Dios. Que necesitamos de Dios y poder decir, como dice el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Clamar porque necesitamos a Dios, pero no porque necesitamos a Dios cuando las cosas van mal. Necesitamos a Dios a todo momento, 24 horas al día, 365 años, sin condiciones alguna. Vamos a estar de pie, mi amado hermanos. Aquí tengo una, pero gracias, mi hermano, gracias. Vamos a orar, mi amado hermano. Si algo le incomodó en el día de hoy de lo que yo dije, no le pido perdón, porque no es mi mensaje, es el mensaje de Dios. Le oramos a Dios para que Dios nos dé un mensaje, para que Dios nos dé un título, para que Dios nos dé una introducción, para que Dios nos dé un desarrollo, para que Dios nos dé una conclusión. Y confiamos en el Espíritu Santo. Y yo espero en Dios que nuestros oídos espirituales, como decía la oración de la hermana, antes de darme mi parte, que hayan sido abiertos y nos bajemos de esa nube donde estamos. Y que reconozcamos que necesitamos de Dios. Que necesitamos de Dios. Y todos nosotros tenemos peticiones. Usted quiere que haya peticiones de acuerdo a la voluntad de Dios, se cristalice en el mundo físico. Entonces, humillémonos, oremos, busquemos su rostro y apartémonos de nuestros malos caminos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos y decirnos de nuevo que somos seres orgullosos, prepotentes, que somos altivos, que muchas veces no reconocemos que necesitamos de ti. Pero cuando vienen los problemas a nuestras vidas, cuando vienen las situaciones y vienen las enfermedades, ¿a dónde corremos, Papá Dios? Corremos ante tu presencia porque sabemos que todo lo puede. Te pedimos que nos perdones, que nos laves con la sangre de Jesús. Y te pido que en este día, a partir de hoy, Papá Dios, que tú nos has mostrado nuestra arrogancia, nuestra altivez. Señor, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, traiga pecados, Señor, convicción de nuestros pecados. Y que en este día podamos venir ante tu presencia y decir, Espíritu Santo, te entrego a ti. Te entrego ese espíritu, si hay fornicación, espíritu de adulterio, espíritu de masturbación, de mentira, de crítica, de violencia, de celos. Te entrego eso, porque quiero que me cambies, quiero que me transformes. Padre, te doy gracias. Gracias por hablarnos en este día. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Papá Dios. Padre, y oramos, seguimos orando y seguimos intercediendo, Papá Dios, por Christopher, por nuestro hermano Karim, por nuestra hermana Anunciación, Papá Dios.
Sabemos que tú eres el Dios de los milagros, el Dios todopoderoso, que tú no has cambiado y que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy, siempre, papá Dios. Y te pedimos que tú escuches, Señor, nuestra oración, que tú escuches nuestro clamor para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús oramos y un pueblo agradecido, Dios dice... la hermana Anunciación tiene